Hola a todos y como siempre bienvenidos a Innovación Jurídica. En esta oportunidad, siguiendo con el curso de Derecho Constitucional, vamos a hablar sobre el Estado de Derecho. Y bien, podríamos definir el Estado de Derecho como aquel Estado que está tan indisolublemente ligado al derecho que su forma de actuar no puede ser otra cosa que no sea norma jurídica. Es decir, que en este Estado todos sus organismos tienen atribuciones que están definidas por la ley y las actuaciones que realizan estos organismos que conforman al Estado no pueden ser otra cosa que no sea norma jurídica. Bien, podemos hacer un recuento histórico para entender cómo se creó esta concepción llamada Estado de Derecho. Y podríamos decir que en el inicio los seres humanos, al decidir organizarse en sociedad, empiezan a crear las primeras civilizaciones y se crean los primeros estados. Lamentablemente, los primeros estados que se forman se caracterizaron por ser estados totalitarios, estados absolutistas, donde el grupo dominante o el individuo que tenía el poder lo ejercía de manera tiránica en contra de los demás individuos de la sociedad, siendo que los primeros estados se caracterizaron por ser totalitarios o ser dictaduras monárquicas, en donde el rey o monarca tenía tanto poder que podía establecer las normas, podía ejecutarlas y al final podía decir, establecer el deber ser, podía establecer que la forma en que se ejecutó las normas eran las correctas, es decir, era el rey el que establecía la justicia. Como vemos, todas estas potestades que tenía este individuo lo hacían incontrolable. Por lo tanto, los demás individuos de la sociedad eran muy vulnerables frente al poder del rey. Esta situación de tiranía y de violencia contra los demás miembros de la sociedad poco a poco fue generando ciertas alzas. Para aquella fecha ya existían dos corrientes filosóficas muy importantes. Una era el liberalismo, el cual pretendía proteger las libertades de los individuos. Era una corriente filosófica que consideraba que el hombre era libre por naturaleza y que debía mantenerse libre. Por otra parte estaba la Ilustración, una corriente filosófica cuyo postulado era que todo tenía que ser justificado por la razón. Entonces, la combinación de estas dos filosofías derivó en lo que llamamos el constitucionalismo. El constitucionalismo viene a ser una corriente filosófica que tiene dos finalidades claras. Una, proteger las libertades individuales de los individuos y por otra parte limitar el poder. Bien, es así como se empiezan a dar las revoluciones inglesas, la revolución francesa y se crean las primeras constituciones. La Constitución viene a ser un texto en el cual se establecen un conjunto de garantías, un conjunto de derechos de los individuos que no pueden ser ni siquiera derogados, desconocidos o atropellados por el rey. Al mismo modo se establece formas de dividir el poder. Cuando se crea la Constitución se da el primer precedente de que por primera vez existe un texto que puede limitar el poder del rey. Es decir, este individuo que era incontrolable, este individuo que podía hacer todo lo que quería, por primera vez en la historia se ve limitado. Y se ve limitado gracias a la existencia de la Constitución. Entonces aquí se empieza a ver que el poder máximo ya no lo tiene el rey. El poder máximo lo debe tener el derecho, lo debe tener la voluntad de la mayoría establecida en esa norma jurídica llamada Constitución. Bien, como vemos, existe un concepto llamado Estado, que es la sociedad civil jurídicamente organizada. Cuando hablamos del Estado de Derecho, entendemos que es aquel Estado en el cual ya el poder no lo tiene el rey, sino que este poder está regido por las normas jurídicas, es un Estado que tiene que cumplir ciertos requisitos. Y el Estado de Derecho se caracteriza por los siguientes principios. Primero, el principio de supremacía constitucional. Este es un principio que nos dice que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, por lo cual todas las leyes están subordinadas a esta Constitución y en caso de ser contrarias, estas leyes serán nulas. Asimismo, todas las personas de derecho privado y de derecho público están sometidas a la Constitución. Por lo tanto, los individuos deben respetar la Constitución y las personas que estén ejerciendo cargos públicos, las personas que controlen los organismos, también están subordinados a la Constitución. El próximo principio es el principio de la legalidad, el que nos dice que la ley define las atribuciones de los órganos que ejercen el poder público, a las cuales deben sujetarse estos organismos a la hora de realizar sus actividades. ¿Qué significa eso?
que la ley define lo que puede hacer un organismo, define cómo lo va a hacer y define para qué lo va a hacer. Es un amarre absoluto de los organismos del poder público hacia la ley. El próximo principio es el principio de la división de poderes. Como vimos, uno de los grandes problemas que presentaron los primeros estados era que el poder se concentraba en una sola mano. Una sola persona podía hacer todo lo que quisiera y era una sola persona la que establecía el régimen de vida en sociedad. Entonces, con este principio se busca dividir el poder, es decir, que exista un grupo de individuos que se encarguen de legislar, de establecer normas, otro grupo de individuos que se encarguen de gobernar, que se encarguen de administrar los recursos, y otro grupo de individuos que se encarguen de juzgar, de establecer el deber ser. Entonces así la división clásica de poderes sería el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, poderes que son autónomos entre sí y que cada uno tiene sus propias funciones. Aunque es claro que para la consecución de los fines del Estado, estos deben cooperar conjuntamente. El próximo principio es el principio del procedimiento democrático en la elección de los representantes. ¿Qué significa esto? Que en el Estado de Derecho todos los individuos deben poder participar en un proceso democrático para elegir a quienes van a ser los individuos que los van a gobernar. Y estos individuos serán elegidos por la mayoría, es decir, todos votan, pero al final los que hayan obtenido el voto de la mayoría son los que van a gobernar. Esto, como vemos, es una forma de cambiar esa antigua concepción en la cual el poder lo tenía el rey y lo heredaba su familia. En este caso, ahora el poder los tienen los ciudadanos y ellos eligen a quién los va a gobernar, a quién desean que los gobierne. Por otra parte, está el principio del control de la constitucionalidad. Este es un principio que nos dice que debe existir un organismo autónomo e independiente que se encargue de proteger la aplicación e interpretación de la Constitución. Por su propia naturaleza, el organismo o el poder encargado de cumplir este principio sería el Poder Judicial. Ahora, el control de la constitucionalidad puede dividirse en dos vertientes: el control concentrado o el control difuso. El control concentrado es cuando existe un solo organismo que se encarga de proteger la aplicación e interpretación de la Constitución. Por ejemplo, normalmente sería el máximo tribunal de la República. Ahora, por otra parte, está el control difuso, en el cual todos los tribunales, todos los miembros del Poder Judicial pueden proteger la aplicación e interpretación de la Constitución en los límites de su competencia. Bien, esos serían los dos sistemas de control de la constitucionalidad, pero vale agregar que en algunos países se toma lo que se llama el sistema mixto, es decir, que existe la posibilidad de que todos los tribunales protejan la interpretación y la aplicación de la Constitución, pero se le da mayor importancia a las decisiones del Tribunal Supremo del determinado país, del máximo tribunal. Normalmente se hace que este tribunal, las decisiones que tome, sean vinculantes. Es decir, que no solamente apliquen para el caso en concreto, sino que sean vinculantes para todo el derecho nacional. Bien, esos serían los principios que conforman al Estado de Derecho. Como vimos, el Estado de Derecho se caracteriza porque hay una relación indisoluble, muy intrínseca entre el Estado y el derecho. Se caracteriza por tener unos principios bastante claros, que son el principio de la supremacía constitucional, de la legalidad, de la división de poderes, del control de la constitucionalidad y del procedimiento democrático en la elección de sus representantes. Pero vale agregar que muchos autores le agregan otros principios, tales como la existencia de la institucionalidad, el respeto a los derechos humanos y uno muy importante que sería la responsabilidad patrimonial del poder público frente a los individuos. Y como vemos también desde el punto de vista histórico, este Estado de Derecho nace como una respuesta para la protección de los individuos y para limitar el poder de esas personas que cuando tuvieron el poder sometieron a la sociedad. Es una forma de alcanzar el desarrollo de la sociedad, pues recordemos que el Estado tiene como finalidad el bien común. Entonces el Estado de Derecho viene a ser aquel Estado que sienta las bases más claras, más correctas para alcanzar esa finalidad. Bien, eso sería todo por este video y nos vemos en el próximo video de Innovación Jurídica.